Buenos días, estudiantes y padres de familia del Colegio José Acevedo y Gómez. En este video encontrarán información relevante para entender y desarrollar las actividades de las clases de teatro. Bienvenidos. Este es un video complementario de la actividad número 2 de la cartilla de teatro, donde veremos una breve explicación sobre cómo elaborar un guión. He incluido fragmentos de videos donde se explican los principales encuadres y ángulos de cámara. Antes de nada vamos a repasar muy rápidamente los 9 tipos de plano más usados según el espacio que ocupa la figura humana en el encuadre. Vamos a ir de mayor a menor, empezando por el plano más abierto, y entre paréntesis os dejo también la abreviatura que usamos cuando hacemos una lista de planos o guión técnico. Gran plano general. El gran plano general da muchísima más importancia al entorno y al paisaje que a la figura humana, que será bastante pequeña tanto si se trata de un paisaje natural como si es un paisaje urbano. También hay quien lo llama plano panorámico. Plano general. El plano general sigue siendo un plano amplio que da más importancia al lugar que a la persona. Es un plano que se suele utilizar para mostrar dónde transcurre la acción y también se le llama plano de situación o de contexto y plano de establecimiento. Plano entero. El plano entero nos permite ver a una persona de cuerpo completo dejando un poco de aire en el encuadre por encima de su cabeza y por debajo de sus pies, y se le llama también plano figura. Plano americano. El plano americano corta aproximadamente por las rodillas. Se llama así porque se hizo popular con el género western, en el que se necesitaba ver las pistolas durante los duelos. También se le llama plano 3/4. Plano medio. El plano medio corta aproximadamente por la cintura y es el plano más utilizado de todos, ya que mantenemos una distancia que se asemeja a cuando hablamos con alguien en la realidad. Además, nos permite ver si esa persona está haciendo algo con las manos, es decir, su lenguaje gestual. Plano medio corto. El plano medio corto es ligeramente más cerrado que el plano medio y corta aproximadamente a la altura del pecho. También se utiliza mucho en las conversaciones y muestra un poco más de cercanía con el personaje. Primer plano. El primer plano corta a la altura de los hombros aproximadamente. Sirve para mostrar las emociones del personaje y aquí ya prácticamente nos olvidamos del entorno que tiene alrededor para centrarnos en el rostro de la persona. Primerísimo primer plano. El primerísimo primer plano se centra completamente en el rostro de una persona y va desde la base del mentón hasta la frente. Es un plano muy expresivo que consigue captar la emoción de esa persona y por eso lo usó tanto Sergio Leone en su western y Tarantino en Kill Bill. Plano detalle. El plano detalle se centra en un objeto o una parte concreta de una persona y sirve para destacar algo que de otra forma pasaría desapercibido para el espectador. Si os habéis fijado, a grandes rasgos realmente podemos agruparlos y dejarlos en 3 tamaños de plano. Planos generales o abiertos, que suelen ser más descriptivos y muestran dónde estamos. Planos intermedios, en los que vemos qué hacen los personajes con sus manos y qué transmiten con su comunicación no verbal. Y planos cortos o cerrados, que nos sirven para enfatizar algo, una emoción, una acción o una información que queremos mostrar al espectador. La clave para contar una historia en imágenes es combinar y jugar con estos 3 tipos de plano: generales, intermedios y cortos. Y como ejemplo vamos a analizar rápidamente la pequeña escena con la que he comenzado este vídeo. Hemos arrancado con un plano detalle muy expresivo de unos ojos que se abren súbitamente para causar impacto desde el principio y crear incertidumbre. Luego hemos pasado a un plano un poco más abierto en el que hemos visto que estoy amordazado. En el tercer plano hemos visto que además tenía las manos atadas con cinta americana y ya hemos empezado a ver un poco del entorno donde me encontraba. El cuarto plano es un plano general en el que ya vemos por fin el lugar donde alguien me había dejado ahí abandonado. Y por último he pasado a un plano americano para ver mejor cómo me quito la mordaza y para dar paso a la intro. Esto mismo lo podría haber contado de cualquier otra forma, pero lo he hecho así para que veáis claramente qué función tiene cada uno de estos tamaños de plano. No es lo mismo ver a alguien desde abajo que desde arriba, ni verlo desde atrás, de perfil o de frente, que desde un ángulo de 45 grados. Ángulo normal o a la altura de los ojos. El ángulo normal es el más utilizado en la mayoría de las ocasiones. Consiste en colocar la cámara aproximadamente a la altura de los ojos o ligeramente por debajo, tanto si se trata de una persona como de un animal que no levanta un palmo del suelo. Sería por tanto el ángulo que tomamos por defecto siempre que queremos mantener una posición de neutralidad respecto a esa persona u objeto. Ángulo picado. El ángulo picado consiste en encuadrar desde una posición superior, empequeñeciendo a la persona u objeto que estamos fotografiando o filmando. Cuando vemos a alguien desde un ángulo picado, le damos a ese personaje una sensación de debilidad o fragilidad. Ángulo contrapicado. El ángulo contrapicado es el opuesto al picado, por lo tanto cuando encuadramos desde una altura inferior a la de los ojos le damos a esa persona fuerza, presencia y autoridad, es decir, sugiere superioridad.
Ángulo cenital. El ángulo cenital es cuando colocamos la cámara completamente desde arriba de un objeto o sujeto. Puede ser en un plano general que nos dé la sensación de ver todo desde un punto de vista de mucho poder, como si hubiera alguien que observa algo desde un punto de vista todopoderoso y omnipresente. Pero también puede ser un plano de detalle como los que usa constantemente Wes Anderson en sus películas. Ángulo nadir. El ángulo nadir es el opuesto del cenital, es decir, completamente desde abajo, y en el que la sensación de grandeza se magnifica, como cuando nos hacemos fotos de grupo y ponemos la cámara en el suelo. Y ahora vamos a ver 5 ángulos que se refieren a la posición desde la que vemos a una persona. Ángulo frontal. Empezamos por el que tenemos ahora mismo, que es el ángulo frontal, es decir, cuando vemos a alguien completamente de frente. Ángulo dorsal. El opuesto al frontal sería el ángulo dorsal, en el que vemos a alguien completamente desde atrás. Es decir, no le vemos la cara y no podemos ver su expresión, por lo que es más inquietante y genera más misterio que si lo vemos de frente. Esto hace que la imaginación del espectador tenga que participar en la construcción de esa imagen. Perfil o lateral. Si solo vemos un ojo de una persona y le vemos completamente de lado, será un ángulo de perfil o lateral. Este tipo de ángulo a veces puede transmitir desconfianza porque solo vemos una de las caras del personaje. Escorzo. Tomamos este ángulo cuando nos colocamos frente al personaje con cierta angulación lateral en torno a los 45 grados, y es un ángulo que aporta más profundidad a la imagen y por eso se usa tanto en las conversaciones entre dos personas. Semidorsal. Si nos colocamos a 45 grados pero desde atrás, se le llama semidorsal. Es un ángulo en el que vemos parte del rostro llegando a ver la nariz y las pestañas, pero sin ver los ojos directamente. Por eso es un punto de vista muy sugerente y bastante estético. Ángulo holandés o aberrante. Hay otro tipo de ángulo muy importante que no tiene que ver con la altura de la cámara, sino con la horizontalidad o más bien con la ausencia de ella. Se trata de un plano que está intencionadamente inclinado o torcido. Esto nos genera una sensación de inestabilidad y por eso se usa tanto en los géneros de thriller y terror o en secuencias oníricas. En España se le suele llamar plano holandés o plano aberrante, pero en realidad se trata de un ángulo. De hecho, en inglés se llama Dutch angle, es decir, ángulo holandés. Ángulo reflejo o indirecto. Con ángulo reflejo o indirecto nos referimos a cuando hacemos un plano a través de un espejo o cualquier otra superficie que pueda reflejar, como el agua o el cristal de un escaparate. PDV o plano subjetivo. El plano subjetivo es cuando vemos algo desde el punto de vista de un personaje como si fuéramos sus ojos. Es lo que en inglés se llama point of view, POV, que en español significa punto de vista, y de ahí que utilicemos las siglas PDV. Plano semisubjetivo. El plano semisubjetivo también nos permite ver algo desde el punto de vista de un personaje, pero en este caso no desde sus ojos, sino incluyéndole también en el plano para verlo desde su perspectiva. Plano objeto o plano objetual. El llamado plano objeto en realidad sería una variante del plano semisubjetivo. El concepto es el mismo, la diferencia es que se trata de objetos y no de personas. Y como ejemplo, nada mejor que ver la serie Breaking Bad, en la que hay decenas y decenas de ejemplos de este tipo de ángulos. Plano aéreo o a vista de pájaro. En este no hay mucho que explicar, se llama así cuando grabamos desde las alturas con un dron. Podría ser cenital, pero también puede ser un plano picado de una ciudad, así que lo llamaremos plano aéreo. Ya que hemos visto la gran variedad de posibilidades a la hora de grabar un video y que entendemos mejor el concepto de ángulo y encuadre, veamos finalmente cuáles son los elementos básicos de un guión audiovisual. En los archivos de la tarea en Teams te dejaré un esquema preestablecido de guión en formato Word editable. El guión audiovisual es sencillo de hacer y requiere menos reglas que el guión cinematográfico. Sirve para hacer documental, reportaje, video promocional y para cualquier producción audiovisual y no necesita tanto rigor técnico como el guión de cine. Para empezar, mi recomendación es hacer 4 columnas. Primero, la de secuencia para organizar todo numéricamente. Luego, la columna de encuadre para tener una referencia de qué clase de tomas queremos hacer. Luego, una columna de descripción para saber exactamente qué irá en cada parte del video. Y finalmente, una columna para diálogos y sonidos que contenga todo lo que escuchemos a lo largo del video. También debemos de agregar un encabezado para cada secuencia de nuestro video. Recordemos que una secuencia es todo lo que ocurre en un espacio físico y o temporal determinado. Agregar este encabezado de secuencia nos ayudará a organizar el video y saber en qué locaciones y partes se divide. Para hacer más encabezados, seleccionamos las casillas y nos vamos a Table, Merge Cells. Pero regresando a nuestro formato, no puede faltar el título del proyecto y el número de página. Ahora vamos llenando todos los campos conforme conceptualizamos nuestro proyecto, para tener al final un guión preciso que nos ayudará a planificar y reunir todos los elementos para nuestra producción. Recordemos que por ahora el producto de la actividad 2 es un guión. Sin embargo, más adelante lo materializaremos en video. Por tal motivo,
Es importante que vean los elementos básicos de un filminuto para que tengan desde ahora una idea de hacia dónde vamos. Hola, soy John y soy estudiante de cine en la Universidad Nacional de Colombia. Un filminuto es un video que cuenta o muestra algo en un minuto, por eso es su nombre. Vamos. Paso 1. La idea. Viene dentro de nosotros. Son recuerdos, sueños, cuentos de la escuela o historias del vecino. Rebusquemos dentro de nuestra mente a ver qué encontramos. Paso 2. Cuando tengamos la idea fresca, la plasmamos en un guión o en un storyboard. El guión es un texto donde está escrito un inicio, un desarrollo y un final de nuestra idea. Y el storyboard cambia las letras por dibujos. Paso 3. La preproducción es la organización y búsqueda de lo que necesitamos, como son actores, personas que dramatizan las obras. Pueden ser amigos, primos, abuelos, incluso el perro y la vaca. Como objetos, llamaremos eso utilería, como son totumas, costales, palos y sombreros. Y locaciones, lugares donde se ambientan las acciones, como el parque del pueblo, el pasillo de la iglesia, el establo del tío o la cocina de mi abuela. Paso 4. El rodaje es el momento maravilloso del universo del cine, donde juntamos actores, objetos y locaciones en función de interpretar nuestra idea al frente de una cámara. Este es el director que indica a los actores qué hacer. Al lado está el fotógrafo que manipula la cámara. La cámara puede ser la de un celular, un computador o una cámara digital, donde grabaremos nuestro primer plano. Un plano es la unidad narrativa de una escena y tiene diferentes valores como el plano general, el plano abierto, el plano medio, el plano cerrado, el primer plano y el plano detalle. Cada uno refuerza algo de nuestra idea y con ellos vamos a jugar para crear nuestra historia. Al empezar vamos a gritar el número de la escena, el plano y la toma y enseguida acción. Si cambiamos de lugar es otra escena, si cambiamos otro valor de plano pues es otro plano. Y si nos equivocamos como acabo de hacerlo, pues otra toma. Al acabar lo que queríamos con nuestros actores, gritemos corte para que paremos y al acabar el rodaje fuera al aire y a comer alguito. Paso 5. La postproducción. Es la fase donde unimos nuestro material en un programa de edición. En una línea de tiempo veremos nuestros planos uno tras el otro en una tira. Cortaremos y eliminaremos las partes que no nos sirven y las que sí, las montamos en un orden lógico como está en el guión o storyboard. Ponemos música si queremos en algunas partes y por último créditos como agradecimiento colectivo a quienes nos ayudaron. Exportamos el archivo y tenemos nuestro filminuto. Paso 6. Compartirlo. Que el mundo vea nuestra mirada. Recuerden que la actividad consiste en elaborar un guión en PowerPoint o Word utilizando los elementos enunciados en la explicación de la cartilla para crear una historia muy breve en la que abordes una problemática ecológica mundial. Proyecta tu guión para un video que dure de 1 a 3 minutos. Si no tienes los dispositivos digitales, puedes trabajar en hojas empleando colores con buena letra y pulcritud. En ambos casos, no olvides la portada con los datos del trabajo, de la clase, nombres completos y el curso. Entonces, manos a la obra. Y bueno, eso es todo por ahora. Recuerden que pueden enviarme sus preguntas por medio de la plataforma Teams o durante los encuentros sincrónicos. No olviden referenciar sus evidencias de trabajo con su nombre completo y curso antes de subirlos por la opción de tareas. No importa si son archivos de audio, fotos, videos, enlaces o documentos. Los saluda su profe de teatro, Jorge Caicedo. Hasta la próxima.
Y bueno, eso es todo por ahora. Recuerden que pueden enviarme sus preguntas por medio de la plataforma Teams o durante los encuentros sincrónicos. No olviden referenciar sus evidencias de trabajo con su nombre completo y curso antes de subirlos por la opción de tareas. No importa si son archivos de audio, fotos, videos, enlaces o documentos. Los saluda su profe de teatro, Jorge Caicedo. Hasta la próxima.